Muy buenas tardes, mi nombre es Francisco Javier González Salgado y en esta ocasión les voy a presentar el tema investigación cuantitativa, diseño cuasi experimental, correspondiente a la unidad de aprendizaje que lleva por título diseño metodológico a cargo del docente Héctor Torres Ríos. Bueno, pues vamos a dar inicio a esta presentación definiendo lo que son los estudios de investigación cuasi experimental o también conocidos como casi demostrado. Son una derivación de los estudios experimentales en los cuales la asignación de los sujetos u objetos de investigación no se lleva a cabo de una manera aleatoria, aunque el factor de exposición es manipulado por el investigador. Algunas de las características de este tipo de estudios correspondientes a la investigación cuantitativa, al enfoque de investigaciones cuantitativas, son las siguientes. Este tipo de estudio es considerado como no científico y poco fiable por físicos y biólogos, pero es muy útil para medir las variables sociales. También carecen de la asignación aleatoria de los grupos y los controles adecuados, por lo tanto, un análisis estadístico puede ser difícil. Las debilidades inherentes a la metodología no debilitan la validez de los datos, siempre y cuando sean reconocidos y permitidos durante todo el proceso experimental. Este estudio consiste en la selección de los grupos en los que se prueba una variable, sin ningún tipo de selección aleatoria o proceso de preselección. Más bien se da de manera natural. Los tipos de diseños cuasi experimentales son los experimentos naturales, estudios con controles históricos, estudios post-intervención y los estudios antes y después. Vamos a darle una checada a cada uno de ellos para conocerlos, para saber de qué se trata. Los experimentos naturales. Los experimentos naturales son los experimentos que se desarrollan en la población sin que medie ningún tipo de intervención intencionada. La intervención se da de forma natural o circunstancial y luego se evalúa la presencia de la enfermedad con el fin de volver al efecto de la intervención no intencionada. Por otro lado, tenemos los estudios con controles históricos. Este tipo de estudios consiste en comparar un grupo de pacientes que reciben una intervención o tratamiento con otro grupo, un grupo que había sido tratado con otro tipo de intervención en el pasado. Posteriormente tenemos también los estudios post-intervención. Este tipo de estudios es una forma de evaluar una intervención y consiste en realizar observaciones posteriores a la utilización de una medida de intervención. Tiene la limitación de no tener información previa sobre el conocimiento del tema por parte de los participantes. También podemos encontrar los estudios antes y después. Este tipo de estudio establece una medición previa a la intervención y otra posterior. Además, puede incluir un grupo de comparación que no reciba la intervención y que se evalúa también antes y después con el fin de medir otras variables externas que cambien el efecto esperado por razones distintas a la intervención. Muy bien, continuamos. ¿Cuándo utilizamos este diseño? Utilizamos este diseño metodológico de investigación cuasi experimental cuando no es posible realizar la selección de los sujetos participantes en dichos estudios. Por ello, una característica es incluir grupos intactos o grupos ya constituidos. Tipos de aplicación. Grupo intacto, es decir, un conjunto de sujetos que en este estudio no se designan de manera aleatoria, sino que se forman antes del experimento de forma arbitraria. En este estudio generalmente se utilizan dos grupos que son el grupo experimental por un lado y el grupo de control. ¿Qué sistemas de medición utilizamos en este tipo de estudio? Las pruebas estandarizadas, las entrevistas
y las observaciones. ¿Cómo se realiza el análisis de los resultados? Bien, el análisis de los resultados de la información arrojada por un diseño cuasi experimental permite realizar diversos análisis estadísticos como son la prueba T, análisis de varianza, análisis de covarianza, entre otros. Algunas de las ventajas que presentan este tipo de estudio cuasi experimental. Son factibles, dado que se pueden realizar en pequeñas unidades, por lo cual son más baratos y tienen menos obstáculos prácticos. Permiten realizar investigaciones dentro de un marco de restricciones, particularmente la falta de aleatoriedad. Facilitan el desarrollo de estudios en ambientes naturales. A través de los cuasi experimentales es posible inferir relaciones causales entre la variable independiente y la variable dependiente, pero su probabilidad de ser verdadera es relativamente baja en comparación con los diseños experimentales verdaderos. Algunas de las desventajas que presentan este tipo de estudios. La variable independiente puede confundirse con variables extrañas, por lo que no se sabe si un cambio en la variable dependiente se debe realmente a la variación de la variable independiente. Al utilizar grupos intactos o naturalmente formados, existe la posibilidad de que se presenten sesgos en la selección. Entonces, es conveniente tratar de igualar los grupos experimental y de control con base a aquellas variables consideradas como importantes en el estudio. Otra de las desventajas que presentan este tipo de estudios es cuando se consideran los problemas de validez en la investigación cuasi experimental. Se debe tener presente la equivalencia entre los grupos y argumentar lógicamente los aspectos representativos y generales de la investigación. Bueno, de mi parte es todo, muchas gracias y hasta pronto.